Bueno, seguimos en el programa y ahora ya, desde luego, con bastantes propuestas de ocio, como han visto ustedes. Hemos hablado de flamenco y ahora queremos llevarles, por ejemplo, al parque de ocio, del ocio y la naturaleza, como es el Parque Senda Viva. Hoy, desde allí, nos dicen que les podemos ofrecer un abono de temporada si saben responder correctamente a la pregunta sencilla que vamos a formular en este momento. ¿Cuáles son, qué ejemplares nuevos animales han llegado al Parque Senda Viva recientemente? Esa es la pregunta que les dejamos en el aire y ya saben que al finalizar el programa, si ustedes nos llaman y responden correctamente, nos saludan en el programa, tendrán la oportunidad de disfrutar de un abono de temporada para disfrutar de todas las atracciones, como están viendo, ya lo ven, seguramente lo conocen, pero bueno, quienes no lo conocen, pues quizá puedan ir por primera vez. Nuestro teléfono de contacto, 948 13 82 00. Y la pregunta, ¿cuáles son los ejemplares nuevos que han llegado al Parque Senda Viva? Atención a eso y a nuestro teléfono 948 13 82 00. Bueno, y ahora cogemos nuestras notas para hablar de cine, porque nuestro crítico de cine está ahí aquí. Fermín Martínez nos va a hacer al menos 4 sugerencias para este fin de semana. ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. ¿Has disfrutado del puente? ¿Has visto cine? Bastante. Cuéntanos. He visto poco cine, pero he disfrutado mucho también, Bueno, que se puede muy bien. disfrutar sin cine también, aunque parezca que no. Sí, Eso es. sí. Bueno, ya sé que has estado por Francia, ¿no? Sí, he estado por Francia y la verdad es que he disfrutado mucho. He aprovechado siempre que se va a París hay que visitar la Cinemateca y he estado viendo, había una exposición de Scorsese estupenda. Y ha estado fenomenal. Bueno, tenemos una película francesa hoy, ¿no? Sí. La comentaremos al final, ¿te parece? Porque yo creo que ahora vamos a ver La novia. Sí, una de las pelis más potentes de este fin de semana. Venga, pues tenemos el tráiler, así que lo vemos. Tú sabes a lo que vengo. Mi hijo tiene y puede. Mi hija también. ¿Tú sabes lo que es casarse, criatura? Un hombre, unos hijos y una pared de 2 varas de ancha para todo lo demás. Ayer me dijeron las vecinas que te habían visto al límite de los llanos. ¿Eras tú? No. Tú conoces a la novia de mi hijo. La chica tuvo un novio. ¿Quién fue el novio? Leonardo. Te voy a abrazar 40 años seguidos. Tú quieres a tu novio. Callar y quemarse es el castigo más grande que nos podemos echar encima. Y te sigo por el aire como una brita de hierba. Bueno, suscita curiosidad la película, ¿no? Con Inma Cuesta, Asier Echeandía. Creo que es una de las películas con más candidaturas, ¿no? Los premios Feroz. Sí, efectivamente. Sí. Lo he visto esta mañana. La verdad es que no conocía muy bien estos premios. Fermín. Es normal, porque solo llevan 3 ediciones. Lo que han intentado hacer es una especie de trasunto de los Globos de Oro, que por cierto se han dado las nominaciones hace un par de orillas, que lo que han intentado hacer son pues, los premios un poco de la crítica, de los escritores cinematográficos de este país, también pues quieren opinar y quieren dar sus premios. Esta es la 3ª edición y bueno, vemos que poco a poco pues van calando un poquillo. Es verdad que estas semanas pues han salido bastante en los medios, ¿no? Han logrado su hueco. Bueno, 9 nominaciones a los premios Feroz. Sí, para una peli curiosa, pues una película que estuvo en el pasado Festival de Cine San Sebastián, en la sección Sabaltegui. Sabaltegui tiene una sección para primeras y segundas películas de algunos directores, y esta, si no recuerdo mal, es la segunda película de Paula Ortiz. Lo que hemos visto en esas imágenes tan potentes y tan sugerentes y tan poéticas es nada más y nada menos que una adaptación de Las bodas de sangre de Federico García Lorca. Quizá Bodas de sangre es una de las novelas más conocidas de Federico García Lorca, por lo menos en nuestra... El otro día que hablábamos de nuestras generaciones, de la ESO, la LOXEL, tal, nuestra generación... de la EGB. De la EGB, las bodas de sangre se estudiaban, ahora no estoy yo muy atento. Sí, los chavales conocen estas historias, pero la verdad es que la obra de Federico García Lorca pues es como muy imprescindible y
y Bodas de Sangre es quizá uno de los textos, por lo menos, que más se conocen. Parece ser que lo que ha hecho Paula Ortiz con la película es fijarse un poco, más que en el argumento, en todos esos elementos poéticos. Te acordarás que Bodas de Sangre, ya que tenemos una tarde bastante gitana hoy, pues tiene unos... Flamenca. Y flamenca, pues tiene unos elementos muy reconocibles, muy poéticos, de mucha simbología. Tenemos recordarás el cuchillo, el caballo, ¿no? Toda esta serie de elementos, de alguna manera, de alguna forma mágicos, poéticos, etcétera, y lo que ha hecho Paula Ortiz es bueno, aprovecharlos, ponerlos en imágenes, unas imágenes muy potentes para esa historia un poquito sencilla a la vez y complicada un poco de definir, sin ser respetuosos con el texto original. Es verdad que el texto original tampoco es un cuento o es una historia que se pueda resumir así en 3 líneas, sería bastante injusto para con la historia, pero que nos van a contar la historia, bueno, pues del novio, de la novia de Leonardo, una especie a ver cómo lo digo, de 3 personas, con el amor, con la muerte, con la venganza, con la... bueno, con grandes pasiones, sí, con ¿no? todas esas pasiones. La verdad es que no encuentro casi las palabras. Es complicado adaptar a García Lorca, y me alegra mucho, bueno, pues de que una mujer, de que Paula Ortiz, pues se haya animado con este trabajo. Sí, bueno, ¿no? el elenco de actores, ¿no? Inma Cuesta en su papel, la verdad. Dicen que está fantástica. Sí. La verdad es que a mí me parece una de las actrices más interesantes de toda esta nueva ronda de actrices jóvenes, por lo menos de las que más respeto, las que hacen cosas un poquito más interesantes. Diferentes, ¿no? Sí. Luego Asier Etxeandía, que también lo vemos en series de televisión, en Eso teatro, Alex García también, ¿no? Y a Leticia Olera también, Sí, que aparece por ahí, que hace poquito pues tuvo un poco una especie de debut a lo grande en el cine, aunque ya había hecho muchos cortos, etcétera. Pues hace bien poquito tuvo toda esta película en cines, y bueno, se está convirtiendo en una actriz de moda. Es verdad que sin pasar tampoco mucho por series, etcétera, como otras actrices, como otros actores, pues también está encontrando su hueco. Bueno, pues ahí tenemos la película de Paula Ortiz, es aragonesa, ¿verdad? La directora, ¿no? Exactamente, No sé si tiene más películas en su... A ver, si es su primera obra, la verdad es que no la Es su segunda película. Es decir, ya hizo una película que se llama De tu ventana a la mía, también, que bueno, tuvo un estreno pues así un poco modesto por cines. Esas primeras y segundas películas a veces no aguantan en cartel todo lo que deberían, y a veces es una pena, porque muchas veces descubrimos a directores o a directoras y cuando las descubrimos ya es igual un poco tarde y tenemos que echar la vista atrás y recuperar películas, ¿no? Bueno, pues, vamos tomamos buena nota de esta película que nos ha parecido interesante. Vamos ahora a ver a Robert Redford en un proyecto que creo que quería hacer con Paul Newman, pero murió Paul Newman y no pudo ser, ¿no? Sí, fíjate pero ahora creo que aquí desafía sus límites en el cine, ¿no? Por lo que dicen. Sí, bueno, lo que ha hecho es sustituir a Paul Newman, que es un poco su gran eterno compañero. Es verdad que ellos tienen 2 películas bastante míticas en la historia del cine, que son El golpe y Dos hombres y un destino, donde hacían pareja artística, y ahora, bueno, pues para esta película ya de viejecitos, ¿no? Diríamos, este género de las películas de viejecitos simpáticos, quería contar con Paul Newman para hacer la película, pero finalmente, bueno, Paul Newman falleció, es verdad que ya hace 7 años, en el 2008, pero es verdad que estas películas, a veces estos proyectos, pues tardan un tiempo en conseguir levantar las producciones, conseguir las financiaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues para cuando quiso hacer la película, bueno, pues Paul Newman ya había fallecido, y lo que hizo fue buscar pues a otro actor de más o menos su generación, que es Nick Nolte, ¿no? Nick Nolte, pues que siempre es eficaz, y en una película, pues que nos va a contar la historia de... Bueno, la película está basada en una novela más o menos en cierta medida autobiográfica, de Bill Bryson, que es un hombre escritor de novelas de viajes, y que escribió esta novela donde él ya, pues en un determinado momento de su vida, se da cuenta de que, bueno, está jubilado, y lo único que hace es ir a funerales y despedir a sus amigos. Entonces, bueno, pues busca un revulsivo en su vida, y lo que se le ocurre es, bueno, pues así como hay a quien le da por hacer el Camino de Santiago en la jubilación, pues hay quien lo coge mucho más extremo y dice, pues me voy a hacer la ruta de los Apalaches, que es una ruta que no tiene nada que ver con el Camino de Santiago, por muchos motivos, entre otras cosas porque son 3.400 kilómetros y
recorre 14 estados de los Estados Unidos, una cosa como un desafío un poco imposible. Como ninguno de sus amigos, de los que quedan vivos, se animan, pues se van a reencontrar con este viejo amigo de la juventud, con el que además se llevan a matar, estarán un poquito peleados y bueno, van a intentar pues hacer ese viaje. Una de estas películas, hace poco hablábamos, Amaya, te acordarás que hablamos de estas películas, las feel good movies, estas películas de buenos sentimientos, que te hacen salir del cine pues con una sonrisa y contra las que yo no tengo nada en contra. Hay quien necesita también un rato de relax, ¿no? Y de sin humor. preocupaciones ni complicaciones. Eso es. Y bueno, decir también que la película pues nos recupera a Emma Thompson, que últimamente se deja ver bastante poco. Es verdad que la película no aparece más allá de 10-15 minutos, pero bueno, pues siempre es una alegría recuperar a Emma Thompson, ¿no? Que siempre pues ha hecho trabajos fenomenales, ¿no? Desde luego, la verdad es que sí, últimamente no la hemos visto en películas, bueno, hace años yo creo realmente, ¿no? Sí, hace muy poquito cine, es verdad que Emma está en esa edad, los tres, Emma Thompson, Robert Redford y Nick Nolte, están en una edad en la que no hay muchas películas para gente de esa edad, entonces bueno, pues se la han producido ellos, se la han hecho ellos y bueno, pues muy interesante. Ahí vemos, ¿no? Bueno, El cuento de los cuentos, una obra también que nos sitúa en el barroco, ¿verdad? Sí. Y que nada tiene que ver con esta, cambiamos totalmente de registro, Fermín. Sí, una película un poco extraña para mí, de las que la verdad es que no tengo mucho, es una de estas películas a las que uno se acerca con un poco de extrañeza. Detrás de ella está Matteo Garrone, que es un director bastante extraño, hace películas bastante peculiares, y quizás su película más convencional era Gomorra, que era una película sobre la mafia italiana, que la recordarás bien porque bueno, tuvo un estreno bastante normalizado. Después hizo una película, una especie de crítica a los reality shows italianos, que se llamaba, si no recuerdo mal, Reality, que se estrenó también pues modestamente. Es una película que pasó por cartelera muy poquito, estuvo una semana o dos, si no recuerdo mal. Y con esta película, pues una película que le ha conseguido colar también a la sección oficial del Festival de Cannes, es verdad que consigue sus películas colocarlas en el Festival de Cine de Cannes. Y una película extraña, bueno, habrás visto que llevamos unos años en los que estamos viendo o nos estamos acercando a los cuentos tradicionales quizá desde otro punto de vista, desde otra manera. Recordarás que ha habido varias versiones de Blancanieves, Caperucita Roja, etcétera. Ha habido películas que han tratado el tema de los cuentos tradicionales y esta se acerca también a los cuentos de hadas o a los cuentos populares tradicionales, en esta ocasión recopilados por un escritor italiano que es Gian Battista Basile, que lo recopiló en el siglo XVII y que lo que va a hacer Matteo Garrone es centrarse en tres historias, de todas las que recopiló, tres historias protagonizadas por mujeres y tres historias en diferentes momentos de la vida. Está la juventud, está la maternidad y está la senectud. La película, protagonizada por Salma Hayek y Vincent Cassel, ya te digo, pasó por el Festival de Cannes y yo creo que se va a acercar también a los cuentos tradicionales, pero no a las versiones edulcoradas a las que estamos acostumbrados por Disney, etcétera, sino a las versiones reales, duras, heavies, de algunas sin moraleja, ¿no? Y sin moralidad, ¿no? Cruda realidad, exacto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues una película curiosa con el tema de los cuentos tradicionales. Claro, y con el tema de los divorcios, la última, ¿no? La película francesa Papá o Mamá, una pareja creo perfecta, que quiere que hasta su divorcio sea perfecto, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que ya sabes que yo soy un poco crítico con las comedias francesas, un poco por esa voluntad de los distribuidores españoles de colarnos todas las comedias francesas un poco sin hacer una selección previa, ¿no? Sin embargo, pues esta película que fíjate, no tiene ni un director así de estos súper reconocidos, no tiene estos actores súper reconocidos que siempre conocemos de las comedias francesas. Bueno, ha sido un súper taquillazo en Francia, ha sido la verdad un auténtico destructor de taquillas y con una película en la que yo me he fijado por una cosa pues muy particular. Ya sabes que yo soy muy amigo de las comedias cuando las comedias por lo menos, una de dos, o están muy bien hechas o por lo menos hacen reír, que es decir, funcionan como comedias, ¿no? Y esta, aunque no la he visto todavía, tengo la sensación de que va a funcionar como comedia. Es una película que funciona a base de gags, pero la premisa es lo que me resulta más interesante, es decir, es una película donde una pareja se va a divorciar, pero en la contra el punto de vista va a ser diferente. Lo normal, lo que siempre conocemos en las películas es o lo que tradicionalmente se contaría, como las dos personas de la pareja van a luchar por la custodia de los hijos. Aquí lo que van a hacer es al revés, lo que van a luchar es porque el otro se quede con la custodia de los hijos. Bueno, mucho humor negro, mucho cinismo,
sin llegar a ser una película. Bueno, al final estás jugando también, quiero decir, ya lo hemos hablado algunas veces, hasta dónde llegan los límites del humor, y bueno, pues llegan hasta donde llegan, pero va a tener situaciones bastante particulares, y en un momento donde está bastante en la actualidad el tema de los divorcios, el tema de las custodias, que si las custodias compartidas, para quién van, etcétera, que es verdad que hay un debate ahora mismo en la sociedad, pues la película va a aportar un punto de vista nuevo, que es cómo hacer que con cierta ironía, ¿no? Sí, cómo hacer que el otro se quede con la... Es decir, cómo recuperar yo mi vida y yo no quiero los hijos. Al revés de la vida, eso, ¿no? cómo voy a maltratarlos para que me quiten la custodia y se la den al otro, ¿no? Madre mía, bueno, bueno, los padres que estén en esa situación, no sé yo con qué mirada van a ver la película, ¿no? Bueno, pero es una mirada diferente. Con humor. Para tomarla con sentido del humor. Eso es, con cierto sarcasmo, ¿no? Eso es. Muy bien, Fermín Martínez, pues nos vamos a quedar con todo esto, que tenemos, bueno, pues un panorama interesante este fin de semana, después de los puentes, ¿no? Y buenas películas que todavía quedan en cartel, ¿eh? Sí, y bueno, y todos agárrense, quiero decir, quien quiera ir a ver las películas, todas estas películas, que se dé prisa que las vea esta semana, porque la semana que viene se estrena ya Star Wars, y va a copar las taquillas, y el 25 se estrena Palmeras en la nieve, que me imagino que ocupará las que no ocupe Star Wars. Seguro que sí, ¿no? Porque, bueno, la novela la verdad es que está muy bien, o sea, a ver la película, veremos a ver la adaptación. Van a ser los dos taquillazos. Los dos estrenazos, ¿eh? Podríamos decir. Bueno, tú irás a Star Wars, claro. Yo iría a las dos, para ver las dos. Vale, bueno, sí, pero te apetece más la primera. La verdad es que yo no he sido nunca mucho de Star Wars, pero le doy un voto de confianza. No sé por qué me da, sigo confiando que esta vez van a ser interesantes. Bueno, seguro que hay sesiones a las 4:30, a las 6:30, a las 8:30, 10:30, de todo. Sí, bueno, las entradas se están vendiendo desde hace igual 1 o 2 meses, así que yo esperaré un poquito. No tengo entradas, así que ya esperaré, ya la veré cuando se pueda. Hay muchos fans, ¿verdad? Sí. Fermín Martínez, nos vemos pronto, Muy ¿de bien, acuerdo? Ahora ya sabes que nos vamos a conocer otros lugares por ahí, ¿de acuerdo? Bien, me quedo a verlo. Venga, pues nuestra compañera Paula Fernández nos lleva de viaje, como siempre, por Navarra, en el Tiramillas, que veremos de forma íntegra esta noche. Bueno, pues está amaneciendo y va a comenzar un nuevo programa del Tiramillas. Esta semana visitamos el cuartel de Basaburúa, que comprende 4 pueblos. ¿Y por cuál empiezo? Hola, muy buenas. Hola. Pero cuánto chico guapo ha salido hoy a recibirme aquí al cuartel de Basaburúa. Qué menos. En el Valle de Baztán. El cuartel de Basaburúa, que se compone de 4 pueblos, de Almandoz, aquí está su representante, de Ciga, de Berrueta y de Aniz. ¿Suele ser frecuente que os reunáis? Pues yo creo que nos hemos juntado por el Tiramillas. Luego ya nos juntamos en lo que es en la Junta General y bueno, y si hubiera alguna reunión importante, pues también nos juntaríamos en algún pueblo de los 4. Bueno, Miquel, la relación es buena, ¿no?, entre los 4 alcaldes jurado. Sí, hombre, tampoco es que nos reunamos muy a menudo, pero si no, muy bien. Y de hecho también, bueno, pues este año pues se hizo una comida de vecinos de Basaburúa y acudimos todos y la verdad es que estuvimos muy bien y muy a gusto y para repetir otro año también. Oye, qué bonito pueblo. Bueno, de Aniz, ¿eh? No nos podemos quejar donde vivimos, es un sitio muy tranquilo donde hay más vacas que habitantes, ¿no? Además es el pueblo del valle donde más granjas hay a proporción de los habitantes. Nosotros hacemos queso, que es un queso tipo nata, luego hacemos yogur natural, batido de yogur, leche líquida y helados de chocolate, de vainilla y de yogur, sí. ¡Uy! Todo ecológico, sí. Pues nada, ya sabes, hacerme la pelota y elijo a Aniz. Ya sé lo que te vas a llevar a casa. Bueno, pues ya estamos en Almandoz. A ver si le encontramos. ¡Hombre! Si quería hablar de ti, Luis. Hombre. Ya has llegado por fin, ¿eh? Sí. Ya has llegado. ¿Qué tal por venir? Muy bien. Mejor vas a estar aquí. Mejor vas a estar aquí. ¿Seguro? Seguro. Ah, pues me tienes que convencer, ¿eh? Ya verás cómo sí, Con historias y con cositas. Mucho? Bastante. ¿Me han te va dejado a eso costar alto? dinero. Muy alto. Voy a superarlo. Luis, estamos en el pueblo más alto de Baztán, Sí. en Almandoz. Y su alcalde jurado se llama Luis Roldán. Yo me imagino, vamos, que las bromas son numerosas, ¿no? Y continúan. Y continúan. Sobre todo por parte de los alcaldes jurados. Y no sé cómo confían en mí, con este nombre. Hablabas de que me ibas a tener que agasajar, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, con mármol. Una estación de Moscú, sí.
Está hecho con el mármol de aquí de Almandoz, un mármol precioso, precioso. Hay edificios en Pamplona, el monumento de Colón también. Recibisteis un premio por, por la década de los 60. En el 68 recibimos el primer premio nacional de embellecimiento. Por cierto, les voy a echar en cara a los alcaldes de ahí abajo, porque aquí en Almandoz ha sido un pueblo que todos los domingos había baile. Había baile en el frontón. ¿Y en el resto de los pueblos? No, y subían aquí a bailar y a ligar, claro. O sea que muchas parejas se formaron aquí en Almandoz. No había más que rosario y misa. Bueno, pues de paseo nos vamos con Paula Fernández y estábamos riéndonos, la verdad, aunque bueno, casi impone realmente nuestro siguiente invitado, periodista, columnista, escritor, novelista, licenciado en medicina, cántabro. ¿Qué más les vamos a contar de Fermín Bocos que muchos de ustedes no sepan, ¿no? Él ha recibido, bueno, pues innumerables premios por su labor periodística, ha trabajado en buena parte de los medios de comunicación de nuestro país. Y bueno, y está aquí en Pamplona porque presenta su obra Viaje a las puertas del infierno. Que no se habla del infierno ni del demonio con el mal que hay en esta sociedad, ¿no? ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo Muy bien, está? Amaya, muchas gracias por recibirme. Bueno, ¿cómo estás, no? Bueno, yo estoy estupendamente, sobre todo muy bien acompañado, ¿no? Muchas gracias, yo también. Además, un Fermín en Pamplona está en casa, ¿no? Totalmente. Aunque sea de Santander. Exactamente. Bueno, ¿qué sensaciones tiene Fermín Bocos como escritor, como periodista de esta tierra nuestra? Pues no tengo sensaciones, tengo recuerdos muy vivos, ¿sí? Incluso además muy iniciales, porque mi padre era, aunque también era de Santander y se llamaba Fermín, ¿sí? Amaba esta tierra, yo creo que más que a Santander o incluso igual, ¿no? Y yo venía muchas veces de chico por aquí, antes de irme a Barcelona a estudiar, y tengo pues lo que tiene uno en la infancia, ¿no? Tú sabes que a veces el paraíso es la infancia, ¿no? Pues un viaje de aquí, el Santander, aquí, el Cantábrico, el mar, los Sanfermines también los conocí, y luego, y luego el Mediterráneo. Y entonces, digamos que me dejé atrapar por la fascinación del mar, aunque no hay nada, no tiene nada, mucho que ver el Atlántico, el Cantábrico con el Mediterráneo, ¿no? Y de ahí nacen este tipo de libros, ¿no? Bueno, un libro que además he hablado del mal, del demonio, del infierno, pero también es un libro de viajes, ¿no? Es sobre todo un libro de viajes. Bueno, pues múltiples viajes que has hecho por todo el mundo. Pues mira, empieza en La Rábida, aquí en Huelva, donde hubo un oráculo, una puerta del infierno, y termina en Japón, en Tokio, ¿no? Este es un libro que estuvo a punto de llamarse Cuando los dioses hablaban con los hombres. Y es un viaje, es un libro que recoge una veintena de viajes. Es un viaje físico y un viaje espiritual al mismo tiempo, ¿no? Es un ir a los lugares donde nuestros antepasados consultaban a los dioses, que eran los oráculos abiertos, como Eleusis, como Delfos, como Dordona, como Claro, y otros que son los oráculos de los muertos, donde a quienes invocaban eran los antepasados, ¿no? Pero es al mismo tiempo también, como te decía, pues una suerte de itinerario hacia una reflexión espiritual, porque si nos preguntamos qué ha pasado con el miedo al infierno. Eso es porque antes sentíamos, o se nos hablaba más, ¿no? Exactamente. O se nos educaba también un poco en ese miedo al infierno, el bueno, el malo, el cielo y el infierno. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha denostado un poco? El temor a lo que nos aguarda en el tránsito de la vida hacia la muerte ha forjado parte de nuestra cultura. El temor al juicio final, y el infierno era el castigo para quienes su conducta a lo largo de los años no se ajustaba a los cánones de cada momento, ¿no? Ha desaparecido como referencia cultural y eso nos invalida para interpretar cientos de obras de arte. Y ha desaparecido, querida Maya, porque y eso sí que también entrevera parte del itinerario del libro, porque ha sido desterrado de los planes de estudio las humanidades, la filosofía, el latín, el griego, la historia de las religiones, que hay quien lo confunde con el catecismo, porque no es lo mismo, ¿no? Y entonces esa carencia, esa orfandad, esa indigencia intelectual hace que muchos de nuestros jóvenes, quizá incluso una generación ya, los últimos 20, 25 años, pues no puedan interpretar la Divina Comedia. Y pueden pensar que es una comedia, un vodevil. El libro de que van a tener, duda, ¿no? Pero sabemos fíjate una cosa, tú que tienes ahí los telespectadores que tienen la portada del libro, esta maravillosa escultura. La esculpió Bernini a los 26 años. Está en la Galería Borghese en Roma y representa el momento culminante que explica un mito que ha sido el mito agrario por excelencia desde que el hombre tiene memoria sobre la tierra, que es el rapto de Perséfone. Y la angustia de su madre, Deméter, Cibeles, para que pudiera regresar de la tierra. Es el momento del pacto con Zeus para que Hades, el dios del infierno, la retenga solo 3 meses y el resto del año esté en la superficie,
bueno, es el tiempo que tarda la semilla para convertirse en trigo. Y la nuestra ha sido una civilización agraria hasta no hace tanto, ¿no? Sí. En el momento en el que los dioses comunicaron a los hombres el secreto de la siembra y de la germinación de los cereales, dejaron de ser cazadores o transhumantes, se asentaron y nació la civilización de la que venimos. Entonces, perder esa noticia, perder esas nociones de la cultura antigua, pues es enfrentarse a un cuadro del Bosco, por ejemplo, al Jardín de las Delicias, y a lo mejor piensa alguno y dice, pues esto debe ser obra de algún dibujante de cómics, ¿no? Pero uno no se sitúa, ¿no? De alguna manera en el marco... Yo creo de verdad que se está perpetrando, y lo digo, en fin, sin enfatizar demasiado, se está perpetrando un auténtico latrocinio, hurtando a nuestras generaciones más jóvenes el conocimiento de los clásicos. Y te lo digo yo, que soy profesor en la Universidad Carlos III desde hace 10 años, último curso de periodismo, y a veces incluso para enlazar, digamos, una alegoría, una metáfora, y buscas algún personaje del mundo clásico y los alumnos están en una orfandad pavorosa. Perdidos. Te lo digo en serio, y no son los peores, digo los de la Carlos III, por si alguno los está escuchando y está aquí de paso por Pamplona. Fermín, hablas de Roma, pero Grecia ocupa buena parte del libro, ¿no? De los 17 capítulos, bueno, pues buena parte de ellos se centra en Grecia. ¿Qué curiosidades suscita Grecia? Curiosidad en el pasado, curiosidad ahora también, ¿no? Con todo su derrumbe político, económico. Bueno, la Grecia actual está pagando en demasía, yo creo, el rigor de las medidas económicas de Bruselas. Hay como una especie, como, en fin, no quisiera yo dejar de hablar del libro, pero me parece oportuno. Yo creo que Europa no es consciente de que parte de nuestro imaginario espiritual procede, empezando por el propio nombre de Europa, de la civilización griega. Los griegos nos han legado, los griegos del periodo clásico, nos han legado lo mejor que tenemos, que es parte del idioma y sobre todo parte de aquello que nos permite, a través del logos, entendernos unos con otros. Ese legado debería haber tenido alguna compensación. Es verdad que la corrupción de la clase política griega anterior a los gobiernos actuales dejó arrasado el país, hipotecándose con compras y dejándose sobornar por comisionistas vendedores de submarinos o vendedores de aviones, o en fin, esas historias que conocemos. Pero siendo verdad eso, gente que no pagaba impuestos, en fin, en definitiva, un ambiente poco moderno, siendo verdad eso, también es verdad que Alemania se ha... No diré ensañado, pero ha sido excesivamente rigurosa con un pueblo como el griego cuando a ellos mismos en el momento de la unificación, durante los 10 años que no cumplieron, el muro cayó en el 89, en noviembre del 89, y tardaron 10 años en conseguir equilibrar sus presupuestos porque eran nada menos que 15 millones de parientes pobres los que llegaban, no estaban acostumbrados a trabajar, el régimen comunista había hundido los esquemas de lo que es la relación entre el trabajo y la retribución, y Europa lo entendió porque era un fenómeno histórico. Se puede decir que de alguna manera el infierno ha estado en Grecia. Sí, ¿Y el cielo? Lo que pasa es que también está el cielo. El último capítulo de este libro está dedicado al Monte Athos. Monte Athos es un conjunto de monasterios, un total de 21, que está en el norte de Grecia, está protegido por la una norma bizantina que impide, por ejemplo, a las mujeres acudir. Una norma fijada por un emperador en el siglo XI, y es un conjunto de cenobios, las famosas meteoras, colgados a veces de acantilados de vértigo, donde los monjes rezan, restauran códices antiguos, restauran iconos, se levantan a las 3 de la madrugada a rezar y permiten, cuando consigues acceso, porque es un permiso que se llama el diamonitirión, que hay que negociar con el Ministerio Griego de Asuntos Exteriores y con el Patriarcado de Tesalónica, cuando te permiten hacer allí no te cobran nada. Está uno, lo único que tiene que hacer es integrarse en la comunidad. Y debo decirte que me asombró la serenidad con la que la mayor parte de los habitantes de esos cenobios recibían a los visitantes. Solo permiten a 10, 12 personas por el monasterio. Y están en lo que los griegos llaman la ataraxia, que es la búsqueda de la imperturbabilidad, Amaya. Bueno, diferentes historias. Qué bien nos vendría este mundo nuestro del periodismo y tantos otros tan atareados. A veces vamos muy deprisa a ninguna parte. Así es, ¿no? Y vamos saltando casi de un tema a otro y nos gustaría dedicarle más tiempo quizá a la investigación, a profundizar en algunos de los temas. A veces yo cuando hablaba de la serenidad, lo que me refería es que a veces, es decir, un monje bizantino, los nuestros en los monasterios de clausura, que aparentemente desafía el aire de los tiempos, lo que hace es un viaje hacia el interior.
Y en ese viaje del interior, la fase previa es la renuncia a muchas de las cosas que nos tienen a los demás obsesionados o que nos tienen angustiados. Naturalmente, la preocupación por pagar la hipoteca, por evitar un desahucio, por conseguir aprobar en un examen, porque vayan bien las relaciones de pareja, porque, en fin, tenemos un familiar enfermo, todo eso forma parte de la condición humana. Renunciar a eso también es renunciar a una forma de vivir, pero quien lo hace voluntariamente, a mí me resulta admirable, no sabría decirte por qué. Fermín Bocos, nos quedamos con estas reflexiones porque el tiempo también se nos echa encima en el programa. El tiempo, querida María. Desde luego, ¿no? Bueno, el viaje a las puertas del infierno, que hoy se presenta en el Club de Lectura de Diario de Navarra. A las 7:30. Esta tarde a las 7:30 de la tarde. José Ignacio Roldán. Con José Ignacio Roldán, al frente de ese Club de Lectura. Bueno, 1001 preguntas también de la actualidad política se nos quedan en el tintero, pero si hubiera que hacer un titular rápido acerca de la actualidad televisiva y electoral, ¿con qué nos quedamos? Espero que no me preguntes quién ganó el último debate, porque acabo de escribir 2 artículos, alguno de ellos publicado por el Diario de Navarra. Sí, sí. Vamos a ver, yo creo que estamos viviendo, por ponerme un poco estupendo, un momento gramsciano. Gramsci decía que el momento germinal se produce cuando lo viejo no acaba de desaparecer y lo nuevo no acaba de... Cuando lo viejo se resiste a desaparecer del escenario y lo nuevo no acaba de subir. Bueno, yo espero la sensatez del promedio. Lo digo por una razón fundamental. Conviene, a mi juicio, conviene sobre todo la tranquilidad. Ahora, las nuevas fuerzas antes rodeaban el Congreso de los Diputados, decían que no les representaban, ahora forman parte ya de la casta. Por citar pues, al líder de Podemos, a Pablo Iglesias, el otro día, el Día de la Constitución, lo vimos en el Congreso, integrado en la ceremonia. Oye, me parece estupendo. Bueno, y en el salón del presidente, en el sillón del presidente, discutiendo con Celia Villalobos. La democracia tacos incluidos. Admite a todo aquel que respeta las normas. Bienvenido sea nuevo. Ahora, eso sí, Adán vivió hace muchos años. La pretensión de que todo lo anterior no merece la pena, no, realmente hay muchas cosas que merecen la pena, ¿no? Fermín Bocos, muchísimas gracias, un placer, la verdad, que nos hayas acompañado. Más a menudo tendrías que invitarme. Ojalá que vuelvas. Estaba viendo, me encantaría. Estaba viendo el programa y me parece muy interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. A vosotros por invitarme. Y a las 7:30 en el Club de Lectura de Diario de Navarra. Fermín Bocos, periodista y escritor. Bueno, estamos en el tramo final del programa. Vamos a ver la previsión del tiempo. Tenemos tiempo para ello, ¿verdad? Adelante. Bueno, pues tiempo para la cultura, ya lo han visto, ¿eh? En nuestra agenda cultural, las diferentes opciones que nos brinda este fin de semana, pues Navarra, ¿no? De norte a sur, de este a oeste. Con esta agenda nos vamos a despedir, agradeciéndoles la atención que nos han prestado. Ya saben que mañana tendrán un recorrido de los mejores momentos que hemos vivido en esta semana aquí en directo en nuestro magazine de tarde. Que disfruten del fin de semana y el lunes tendrán nuevas historias. Adiós.